Y comenzamos aquí en un programa más de Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas, de que defiendas y de que transformes el derecho. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró y soy la directora ejecutiva de la organización y estoy aquí con la querida y adorada licenciada Verónica González. Saludos cordiales, Vero. Saludos, Ariadna, saludos a nuestra audiencia. Bueno, Vero, estábamos hablando de muchas frivolidades antes de empezar el programa del día de hoy, pero bien claras y muy contentas, yo creo, de saludar otro 8 de marzo con las ganas y con las energías que se sienten alrededor del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este año está dedicado a la justicia climática y que nos coge en un momento crucial, ¿verdad?, en cuanto a los derechos de las personas trabajadoras. Acabamos de recibir las noticias de la decisión de la jueza Swain y declarando, ¿verdad?, inválida la reforma laboral más reciente. Así que eso es lo que nos espera en el día de hoy. La declaración de nulidad de la reforma laboral, que es un tema que trabajamos aquí cuando se aprobó y que ciertamente lo que indica y lo que señala es que aquellos derechos que se habían logrado avanzar un poquito más después de aquella desastrosa reforma laboral que tuvimos hace unos cuantos años con la Ley 4 y de la cual nos va a hablar hoy una de nuestras invitadas, significa muchas cosas, Verónica, pero entre todas, ¿verdad?, ese poder que sigue teniendo la Junta de Control Fiscal, ese poder que significan los recortes a servicios esenciales, pero recortes al quehacer de política pública, que se aprueben leyes en beneficio de las personas que trabajan, que se aprueben leyes en beneficio de las personas pensionadas, retiradas, y es un acto más, ¿no?, de la poca democracia, de ese poco espacio que nos queda en Puerto Rico y cómo de momento existe un cuerpo de 7 personas por las cuales nadie vota, que está tomando decisiones sobre lo más cotidiano que es que una persona, ¿verdad?, esa relación que empieza cuando una persona va y poncha en su trabajo de todos los días. Así es, pero para eso podemos pasar a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Aquí tenemos a la compañera, pero antes de presentar a nuestra compañera invitada, se nos olvidó presentar a nuestra tercera aquí, nuestra tercera miembro del equipo, licenciada Gina Mari Cuilán Santana. Oye, saludos cordiales, Gina. Es un honor estar aquí y compartir este espacio nuevamente con ustedes y con las invitadas que vamos a tener sobre todo hoy para hablar de este tema que diríamos que nos tomó por sorpresa, pero lamentablemente esperábamos que se iba a dar, aunque nos oponíamos a que se diera. Así que nada, vamos a hablar un poco sobre eso y un placer compartir este espacio con la licenciada Rosa Seguí, abogada laboral y activista, que nos va a hablar un poco sobre el efecto de ahora de esta nulidad de la reforma laboral. Rosa, qué bueno tenerte aquí. Gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes, especialmente un panel lleno de mujeres. Así que sí, este programa es casi exclusivamente, ¿verdad?, corrido por mujeres. Agradecemos a los compañeros que están ahí en cabina y que, ¿verdad?, que han puesto el revamp, han puesto el logo nuevo para quienes nos están viendo por YouTube del programa, que es ese, Tus Derechos al Día. Así que bien agradecidas por eso. Pero entonces vamos a entrar en la entrevista, Rosa. Rosa, no sé lo que tú pensaste cuando salió la decisión declarando nula la reforma laboral. Acá yo pienso, ¿verdad?, que no había que sorprendernos porque ese es el poder que tiene Promesa y eso es lo terrible de la Junta de Control Fiscal. Pero ¿cuáles fueron tus primeras reacciones? Sí, fue revelador, porque yo creo que, como bien dices, la Junta de Control Fiscal es un ente profundamente antidemocrático y lo sabemos, pero no nos habíamos percatado de todas las decisiones que se están tomando a espaldas del pueblo, en la que el pueblo no puede participar, la gente no tiene voz en lo que está sucediendo. Así que nos enteramos al viernes en la tarde, ¿verdad?, especialmente la clase trabajadora, se va a trabajar, poncha, y después el lunes se entera que alegadamente tiene menos derechos de los que tenía el jueves cuando salió de trabajar. Esa decisión nos demuestra el carácter profundamente antidemocrático de la Junta de Control Fiscal, pero también de la Corte de Promesa. Y pues sí, la jueza alega mediante un proceso técnico legal, ¿verdad?, porque no se llegó a vista. No hubo vista evidenciaria alguna en este proceso, que es una de las cosas que sucede en los procedimientos de quiebras regulares. El síndico hace un balance entre el acreedor y los deudores. Y en este caso no hay ningún balance hacia el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? No es una persona, no, estamos hablando de una sociedad, de un país entero que se ve afectado. ¿Qué resuelve la jueza? La jueza resuelve que la reforma de la Ley 41 del 2022 es nula ab initio. Pero ¿cuál es el efecto que tiene en las condiciones y los términos de trabajo de la clase trabajadora?
Pues para mí, cuando se hacen leyes donde se disponen unos derechos mínimos, nada impide que se den más derechos. El ejemplo más claro es la ley de salario mínimo. Existe esa ley, no existía antes, y se determinaba que era lo que se iba a pagar. Y la mayoría de los patronos pagan más, no por eso están violando la ley. Así que mi llamado es a que todos esos trabajadores y trabajadoras tienen unos términos y condiciones de empleo que no deberían verse afectados por el hecho de que esa ley ya no exista. A donde voy es, existen unos contratos de empleo que ahora con esta reforma de la ley del 2022 podían ser por escrito y se exigía que fueran por escrito, que era algo que sucedía anteriormente, que era donde antes de la reforma del 2017 los contratos de empleo escritos decían cuándo comenzaba, cuándo era tu periodo de probatorio, ¿verdad? Y tenías que saberlo. Pero con la reforma del 2017 de Ricardo Rosselló, los contratos podían ser verbales. Así que mi apuesta es a que ahora mismo todos esos contratos, verbales o escritos, son completamente válidos. No deberían verse afectadas ninguna persona en la clase trabajadora por el hecho de esa decisión, porque el gobierno no debería interferir con las relaciones contractuales privadas. Claro, y dándole un pasito para atrás, ¿verdad? Para la gente que nos escucha, cuando se dice que la ley es nula ab initio, lo que significa es que esa ley nunca existió, que esa ley se hizo tan mal, no se completó el proceso de la ley, ¿verdad? Porque es uno de los argumentos que el gobierno no cumplió con las certificaciones, no cumplió con el análisis de que no se afectaba el plan fiscal. Así que lo que dice el tribunal es que la ley nunca existió y entonces viene esta controversia que Rosa bien plantea, que es, ok, la ley puede ser nula, pero si tú enmendaste tus manuales de equipo, si tú hiciste, y el manual es parte del contrato de empleo, ¿verdad? Correcto. Y si tú hiciste nuevos contratos, esos derechos se sostienen, porque una cosa es que diga, pues, a la luz de la ley que ya no existe, que ahí caerían, pero si lo que dices, tú tienes tantos derechos ese manual, se protege, ¿no? Se protege esa relación obrero-patronal. Pero más aún, Rosa, y sé que hay una lista de cosas que te queremos preguntar, pero Rosa, hay una complicidad del gobierno de Puerto Rico que tiró esa reforma laboral ahí y literalmente a pérdida. Yo me acuerdo que en Ayuda Legal decíamos, no hay campañas, nadie está hablando de este tema, no se está educando a la gente, se está tirando a morir. El gobierno no está yendo allí a defender la reforma. Bueno, según la orden de la jueza, el gobierno pidió en 2 ocasiones, en 2 instancias, a la Junta de Control Fiscal a que presentara su análisis, su evidencia de cómo la implementación de esta ley afectaba el plan fiscal o cómo afectaba los recaudos del gobierno. Jamás lo hizo, así que tenemos que presumir que no existe tal análisis. Y es verdad porque la ley promesa es tan antidemocrática, es tan unilateral, es tan dictatorial, es tan colonial, que no requiere que la Junta presente absolutamente nada, pero sí está recogido. O sea, la jueza tuvo que decir, la Junta incumplió con esto, no ha hecho absolutamente nada, pero como promesa lo permite, la ley promesa lo permite, pues no hay nada que pueda hacer. Ahora, en cuanto a lo del gobierno, la documentación que el gobierno no presentó. Según dice Omar Marrero, el director ejecutivo de AFAF, era muy costoso hacerlo. Ahora, sin embargo, ¿verdad? El gobierno sí, la administración PNP sí ha estado en un media tour hablando de cómo, desde que se aumentó el salario mínimo y desde que se implementó la Ley 41 del 2022, ha habido una baja histórica en el desempleo, un aumento histórico en la ¿recaudos? No, en la participación laboral, histórico. Así que tienen que tener algún tipo de número, algún tipo de análisis, claro, ¿verdad? Y yo creo que no es difícil concluirlo. Vemos cómo el 85% de los recaudos vienen de personas asalariadas. ¿Qué quiere decir? Trabajadores y trabajadoras que les descuentan automáticamente las contribuciones. Hacienda está recibiendo y sabe cuánto está recibiendo y cómo está aumentando y cómo la economía se mueve con las personas asalariadas y con la clase trabajadora. Así que sí, el gobierno pudo haber hecho más, ¿verdad? Porque nos está diciendo esos números, esos análisis, y pudo haberse presentado algo, pero la verdad es que el gobierno también está en una encrucijada, porque
¿cómo voy a decir que no afecta y que presento? Si es que no está afectando los recaudos, ¿verdad? Al revés, o sea, no es que no se afectan, es que todo está mejor gracias a eso. Así que debió haber presentado algo. Pero pues la promesa, independiente los presentara o no, yo creo que promesa iba a resolver lo que resolvió. Sin duda, ¿verdad? Pero yo creo que enfatizar en esa complicidad, de hecho, de cara al 8 de marzo, siempre del Un Estado pitcher y y de la catcher. Junta. Es un pitcher y catcher lo que parece que sucedió ahí. Eso es correcto. Claro, y es una culpa que siempre es huérfana, ¿verdad? Y entonces ahora, pues, para efectos de la gente, es más fácil culpar a este ente que se mantiene abstracto, que es la Junta de Control Fiscal, que es la jueza que muy pocas personas en Puerto Rico saben quién es. Es más fácil eso que asumir la responsabilidad de cara a una carrera electoral. Y a la misma vez no tienes que perder, ¿verdad?, ese apoyo del sector patronal. Y hablando del 8 de marzo, es una conducta que hemos visto anteriormente del gobernador Pierluisi, como por ejemplo, al declarar el estado de emergencia. ¿Realmente quería acabar con la violencia de género o fue para acallar las protestas que venían creciendo de las feministas, de la colectiva feminista, de las mujeres en Puerto Rico? Así que parecería que se aprueba esta ley 41 de 2022 y se tiró a perder y no se luchó para defenderla. Bueno, y en ese contexto, estoy aquí peleando con los audífonos, ¿verdad? Pero en ese contexto... tenemos una guerra contra los audífonos. Si usted nos quiere donar audífonos o donarnos el tiempo, una persona que se pare ahí nos diga el tiempo sin hacernos usar el... Creo que ya está bajo control. Vamos a no asustar a Ángel en producción. Ya está resuelto. Pero en este contexto, ¿no? Y algo que nosotras tratamos de enfatizar mucho es que esto es una crisis y las crisis no afectan a la gente por igual. Creo que es importante hablar de las mujeres, hablar de las personas LGBTQI y cómo estos cambios y la situación que estamos enfrentando ahora mismo afectan particularmente a esos grupos. Sí, definitivamente. La mayoría de la clase trabajadora somos mujeres, ¿verdad? Y es un grupo que, aunque mayoritario, es marginalizado, igual que la comunidad LGBTIQ. Y somos grupos que en su mayoría dependemos de más de un empleo. Así que no tenemos el tiempo suficiente ni para cuidarnos, ni para cuidar a nuestra familia, ni para cuidarnos en el aspecto de hacer valer nuestros derechos, porque eso es cuidarnos, ¿verdad? Exigir que se cumplan con las disposiciones legales es cuidarnos. Ahora, si no tenemos suficientes licencias para hacer valer nuestros derechos, pues entonces nos vemos en donde estamos. Sabemos que existe un discrimen porque hemos visto a todo el sector patronal hablando de cómo legislar para que las mujeres tengan más derechos implica discrimen. Claro. Están aceptando que se discrimina contra las mujeres. Ha sido bárbaro ver esto, esa aceptación de cómo se discrimina contra las mujeres, y sabemos que también aplica a la comunidad LGBTIQ. Así que para poder hacer valer nuestros derechos, ¿verdad?, constitucionales que prohíben el discrimen por sexo, que ya se ha ampliado para que incluya género, y todos estos derechos, pues no los podemos hacer valer. No tenemos tiempo para ir al Departamento del Trabajo a orientarnos, no tenemos el tiempo para radicar la querella, luego para presentar la evidencia, luego si termina en una vista, luego si va al juicio. Ya ahí te tengo 2 semanas que no tenemos disponibles para tomar licencias ni de vacaciones, no se puede utilizar la de enfermedad porque sabemos que tiene que ser para enfermedad. Así que estamos en un estado de derecho ahora mismo donde nos continúan quitando la disponibilidad de hacer valer nuestros derechos, de protegernos, así que estamos en un estado muy difícil para protegernos. Muy parecido a lo que pasaba, Ginny, disculpa, en el caso del PUA, que no sé si recordarás que en aquellos tiempos las líneas de ayuda legal Puerto Rico se llenaban, particularmente con casos de madres trabajadoras que no podían tomar el tiempo para reclamar el PUA porque se tenían que restablecer o incluso pedir acomodo bajo la ley 379, por ejemplo, para pedir poder trabajar de forma remota o poder estar con los niños porque los niños no tenían escuela, y literalmente se convierte en tan y tan imposible el sistema que las mujeres pues no se defienden, pero no es que deciden no defenderse, es que no tienen otra alternativa que no sea defenderse, y después cuando vemos los datos del Departamento del Trabajo, pues todo parecería estar bien. Sí, como por ejemplo la ley de desigualdad salarial, ¿verdad? Una ley de reciente creación, y dicen, es que no han habido casi casos, pero ¿cómo podemos ir allá a presentar las querellas si no existen suficientes licencias para ello? Y nos hacen querer creer que las licencias es porque las trabajadoras son vagas. Es todo lo contrario, es para poder continuar con nuestro trabajo, porque si no tenemos licencias, cuando nos ausentamos, nos despiden, porque no tenemos seguridad de empleo. Así que hace falta eso para poder dar mejores servicios en el lugar de empleo.
Y precisamente está hablando de las licencias, lamentablemente estas últimas semanas y este último mes ha sido objeto de debates el proyecto para otorgar licencia a mujeres menstruantes, y nos gustaría que nos hablaras un poco sobre la importancia de este proyecto porque muchas personas les cuesta verlo. Esto es un proyecto dedicado a la salud y a la higiene de las personas que menstruan. Esto es todo. Es un proyecto sensible que trata de atender esa sensibilidad particular que tenemos en las personas que menstruamos en el lugar de trabajo. Es porque hablamos del trabajo, pero somos personas y tenemos muchas condiciones y síntomas y situaciones biológicas naturales que no podemos tampoco evitar. Así que las mujeres llevamos mucho tiempo trabajando, pero la legislatura ha sido mayormente masculina, así que no tenemos nuestra perspectiva. Así que aunque llevamos décadas trabajando, ahora es que estamos pudiendo exigir mejores condiciones y no es irrazonable decir que no es solo una licencia de enfermedad la que aplicaría a los casos de la menstruación, porque sí hay menstruación incapacitante, con unos dolores incapacitantes, discúlpenme, y sí hay unas condiciones que se exacerban cuando llega la menstruación, pero si estamos en nuestro lugar de empleo, y llega la menstruación y manchamos nuestra ropa y no tenemos una ducha cerca, no tenemos un cambio de ropa y si no tenemos ni un automóvil privado, tenemos que irnos del trabajo de esa manera, coger el transporte público y llegar ¿a dónde? A nuestra casa, a cambiarnos, a vestirnos, a regresar. Sabemos que no se va a poder llegar al trabajo y lo que queremos es que nos permitan atender nuestra salud, nuestra higiene menstrual, todas nuestras condiciones de una manera sensible y que no perdamos esa seguridad de empleo que mencionábamos ahorita. Así que no aplica ni CINOT, ni Family Medical Leave Act, ni la licencia de enfermedad a estas situaciones particulares que padecemos y que vivimos las personas menstruantes. Y yo creo que quería añadir brevemente que también se trata del aspecto de igualdad de oportunidades. Nosotras las mujeres menstruantes somos quienes únicos tenemos que hacer ese plan para, ¿verdad?, poder utilizar nuestra licencia de enfermedad ¿verdad?, y distribuirla de manera de que podamos utilizarla mensualmente sin quedarnos, sin que se nos disminuyan esos días. Y solamente nosotras somos quienes tenemos esa carga y esa preocupación, lamentablemente. Yo recuerdo que se trató de defender, un exsecretario del Departamento del Trabajo, trató de defender la reforma que ya se anuló, ¿verdad? Diciendo, existen 12 días de enfermedad, existen tantos de enfermedad, es muy oneroso. Y yo le dije en ese entonces, ¿verdad?, respondiéndole, ¿qué pasaba si se anulaba? Porque ahora mismo la Junta la estaba cuestionando. Y esta licencia menstrual es una de esas, como la de maternidad, que debe aplicar durante el periodo probatorio, por nuestra condición, ¿verdad? Por ser personas gestantes, por ser personas menstruantes, eso no deja de suceder, ¿verdad? Una cosa no debería tener que ver con la otra, así que vemos ahora la mayor necesidad, la más urgencia de poder aprobar estas medidas. Cuando a veces hablamos de los derechos de las mujeres trabajadoras, una de las grandes amenazas del sistema es siempre decir es que si se dan esos derechos, las mujeres entonces hay que sacarlas a la calle porque no las van a contratar, porque van a discriminar contra ellas. Entonces, desde una perspectiva de una persona que defiende los derechos humanos, esa lógica de no podemos reconocer más derechos porque eso va a justificar el discrimen de que no las contraten, de que no les den empleo, de que las saquen de la fuerza trabajadora, es una cosa, ¿verdad?, crasa. Y me pregunto, ¿verdad?, si de cara a esta carrera electoral, donde usualmente están los políticos construyendo calles, ya no ponen asfalto porque se van presos o les da miedo que se los lleven presos, pero si hacen ese otro tipo de cosas, ¿verdad?, que hacen los políticos de cara a la contienda, ¿qué hay para mismo presentado? Cosas que tú digas, mira, este proyecto está bien chévere, ¿verdad?, indistintamente del caucus del que venga. Yo creo que en cuestión de las mujeres, hay muchos proyectos, por ejemplo, una carta de derechos para la comunidad LGBTIQ, ¿verdad?, que tanta falta hace. Estaba el proyecto para acabar con las mal llamadas terapias de conversión, que hemos visto que eso ha cogido un auge en Ponce, tristemente, y se sigue defendiendo una conducta antiética en todas las profesiones salubristas, incluyendo la del trabajo social. Tenemos la legislación para permitir una licencia menstrual, ¿verdad?, de 3 días con paga, que está en vistas públicas, que es posible que se pueda llegar a un consenso, 1 día, 6 días pagos, 6 sin paga, ¿verdad? Lo que queremos es seguridad
seguridad de empleo. Estaba presentada, ¿verdad?, la reforma laboral que pretendía derogar la del 2017. Había también un proyecto presentado para aumentar el salario mínimo de 10, ¿verdad?, comenzando con 10 y llegar a 15. Hay muchas medidas presentadas que yo creo que nos pueden dar mejor calidad de vida, porque sabemos la centralidad del trabajo, pero no puede ser a costa de nuestra vida. Y con este tema del trabajo, mañana 8 de marzo, ha recibido, ¿verdad?, una atención especial, y ahorita vamos a traer con nosotros a la compañera Vanessa Contreras de la coalición, pero ha recibido mucha discusión, o por lo menos me he escuchado, no sé si esa es mi burbuja de redes sociales, que está bien curada, todo el mundo piensa más o menos igual. Pero han habido, ¿verdad?, mucha discusión sobre qué vamos a hacer con reclamos de la clase trabajadora, cuáles son los reclamos ahora mismo del magisterio, cuáles son los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, y cómo se ven. Y la conversación, ¿verdad?, que siempre se pone es que si esos reclamos, y ahorita se lo vamos a hacer también a Vanessa está aquí, así que es trampa, pero este reclamo de justicia ambiental, ¿se está comiendo el reclamo que se debe hacer un 8 de marzo para las mujeres trabajadoras? No, porque no es justicia climática. El tema es justicia de las mujeres, es justicia verde. Pero se utiliza el color porque nos lleva a distintos reclamos, es decir, justicia salarial, porque lo económico se asocia con verde, con el dinero, justicia climática, porque se asocia el verde con la naturaleza, pero también justicia reproductiva y sexual, ¿verdad? El derecho al aborto, que también ese verde es lo que nos identifica, ese activismo. Así que no es solo climático, pero ¿qué sucede, verdad? Nuestra existencia, nuestra vida misma, depende de que tengamos un planeta, de que tengamos una tierra disponible. Nuestra poder llegar a una soberanía alimentaria depende de la preservación de los terrenos agrícolas, de que nos dediquemos a la agroecología, de que podamos dedicarnos a la agricultura. Así que proteger nuestras costas ante los embates de los huracanes, todo ha sido, ¿verdad?, que ha afectado a la población, cuya mayoría somos las mujeres. Así que la justicia salarial, la climática, la educación pública, todo está relacionado en este tema de justicia de las mujeres, que significa que es desde nuestra perspectiva, que nosotras sabemos cuáles son esas condiciones que hay que mejorar, a qué es lo que aspiramos y cómo lograrlo también. Solo tienen que escucharlo, tenemos la propuesta, ¿verdad? Y está todo muy relacionado una cosa con la otra, no se pueden separar, como por ejemplo pedir educación pública y accesible y de calidad. Pues sabemos que la mayoría de las mujeres somos las que tenemos que encargarnos de llevar, del cuidado, del estudio, de todo, de trabajar, y quién nos cuida a las crías. Así que está todo muy relacionado, incluyendo devolver la fórmula del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Y yo digo Universidad de Puerto Rico no solo con educación, es nuestra red sísmica, es la que nos avisa de los huracanes y estudia esos impactos, y es el hospital universitario. Así que también ahí está nuestro reclamo por un seguro de salud universal. Todo está atado. Y yo creo que es importante, ¿verdad? A veces pensamos ¿verdad? Que podemos salir, como no podemos masticar chicle y caminar a la vez, ¿verdad? Y es posible que salgamos y luchemos por todos los reclamos. Yo creo que tenemos que ir cerrando el espacio para esta entrevista, pues lo sé porque Verónica nos comunica lo que Ángel está tratando de comunicarnos, ¿verdad? Y recordar a las personas que nos escuchan que todos los viernes de marzo vamos a estar teniendo en nuestro chat, en ayudalegalpr.org, un viernes para las mujeres trabajadoras, Gina. Así mismo es, todos los viernes vamos a tener una abogada laboral en nuestro chat, en nuestro live chat, quien estará brindando la orientación general, ¿verdad?, sobre todas las dudas que tengan las mujeres trabajadoras. Excelente. Así que eso nos llena de mucha alegría. Pero pues entonces vámonos a una pausa aquí en Tus Derechos al Día y regresamos entonces con la compañera Vanessa Contreras de la coalición 8 de marzo. Rosa, qué rico tenerte. Muchas gracias, encantada de estar con usted. Continuamos acá. Y retomamos acá Tus Derechos al Día, un programa que se transmite todos los jueves a las 2 p.m. a través de WIAC 740 AM y también a través de nuestros canales de YouTube. Y a Verónica y a nuestra compañera Gina se nos suma entonces la amiga y querida Vanessa Contreras. Saludo, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes. Vanessa, hoy tú vienes con el sombrero no de profesora, no de vínculo animal, vienes con el sombrero de la coalición 8 de marzo y queremos hablar un poco de lo que va a estar y de lo que estuvo pasando. Esto es como
si va a pasar, pero no ha pasado. Estamos grabando martes, sabemos que se transmite jueves. Queremos saber un poco sobre el 8 de marzo, cómo lo está viendo la coalición. Pero antes queríamos felicitar gran parte del logro del anuncio del cierre del zoológico. Tiene mucho que ver con los activistas y con la gente que estuvo haciendo trabajo desde cabildeo hasta distintas campañas de educación y vínculo animal. Aquí tuvimos a una de las compañeras que se llamaba Zair Pujols. Zair Pujols es parte de esa organización igual que tú. Vane, ¿cómo nos sentimos con eso? Súper felices. Lo que pasa es que la lucha continúa. Queremos no solamente que se cierre de forma permanente, que ya se ha logrado, no porque el gobierno ha hecho alguna concesión con los federales, sino porque había una investigación criminal y la sigue habiendo, una investigación criminal en donde aquí no solamente hay que investigar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero también a los veterinarios y a todas las personas que estuvieron encargadas y que vieron el sufrimiento por décadas de esos animales. Así que estamos ahí, ¿no? Y ahora estamos impulsando el proyecto del Senado 1041 para precisamente evitar que se vuelvan a abrir más zoológicos y que Puerto Rico sea la vanguardia de la lucha animalista y del amor hacia el resto de los seres vivos. Así que nos parece que eso es un logro importantísimo. ¿Verdad? ¿Hay un plan de qué va a ocurrir con estos animales, que se haya publicado, qué va a ocurrir con los animales? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Sí, de hecho ya desde hace 5 años la compañera Zair Pujols principalmente ha seleccionado y les ha enviado información al gobierno y a todo el mundo sobre santuarios que hay. En estos momentos hay un santuario en Estados Unidos que se va a llevar la mayor parte de esos animales y que van a cubrir gran parte ¿verdad? del gasto del traslado y demás, porque no es cualquier cosa, no es cáscara de coco llevarte un elefante, pero estamos súper felices de que por fin Mundi no solamente va a poder vivir en un sitio con mucho más espacio, sino también con su propia especie. Las elefantas pasan toda su vida en manadas, y Mundi lleva 35 años encerrada en solitario. Así que si realmente amamos a Mundi, queremos la libertad de Mundi, queremos la libertad de todos esos seres vivos que han estado agonizando por décadas. Así que sí hay santuarios, sí hay mucha gente movilizándose y obviamente hay que cambiar la perspectiva de cómo nos relacionamos con los animales y es momento de erradicar los zoológicos de la faz del planeta Tierra junto con los acuarios, definitivamente. Sí mismo es. Y Vanessa, este año el 8M fue dedicado y está siendo dedicado a justicia de las mujeres, es justicia verde. Háblanos un poco en qué consiste esto y cómo se relaciona o intersecciona con los otros y con los derechos que tienen las mujeres. Excelente. De hecho, y me gustaría hacer una pequeña incisión en el sur global. Es imposible no hablar del ambiente y de la lucha de las mujeres. En un territorio que ha sido saqueado, tú no puedes hablar de que las mujeres trabajadoras van a estar bien si siguen saqueando la tierra, si siguen contaminando las aguas, si siguen quedándose con los recursos naturales de los países. Así que la justicia verde es una justicia decolonial, es una justicia del sur global, que lo que hace es empezar a cambiar el paradigma y la perspectiva de lo que está pasando. Así que obviamente la justicia verde es transversal, porque para que haya una vida de las mujeres trabajadoras y para que haya una vida digna, tú necesitas un ambiente digno. Para que las mujeres puedan tener derechos a la salud, pues tú necesitas un ambiente limpio. Así que la justicia verde es completamente transversal y en Puerto Rico cala mucho, porque somos sur global, aunque nos hayan querido vender lo contrario, ¿verdad? Somos sur global y cuando estamos mirando esas luchas de las mujeres, pues pensamos en las mujeres de Vieques, ¿verdad? En contra de la Marina. Pensamos en las mujeres de Peñuelas. Pensamos en las mujeres del Caño Martín Peña, que estamos también celebrando que por fin haya comenzado el dragado del Caño Martín Peña. Así que hablar de la justicia de las mujeres es hablar de justicia verde porque necesitamos un planeta, ¿verdad? Hablamos de que el territorio, bueno, sí, nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, pero el siguiente es el planeta Tierra, que es donde tenemos que vivir, ¿no? Y en ese sentido, pues es el ambiente, pero también todos los seres que habitan en este planeta Tierra y empezar a dejar de pensar que somos los seres humanos los que estamos por encima del resto de las vidas que existen en este planeta y con las que convivimos. Y en estos últimos 500 años nos hemos cargado el planeta y lo que tenemos que empezar a hacer es repensar cómo han vivido otras comunidades y otras civilizaciones en donde yo tengo una amiga, una compañera en la Interamericana donde doy clase que comenta
comenta que en su civilización indígena se preocupan por las 7 generaciones venideras. Preocuparse por las 7 generaciones venideras es saber que como tú tienes el planeta, lo tienes que dejar para que tus hijos, nietos y tataranietos puedan convivir. Así que la justicia verde es completamente transversal a todo y obviamente, pues siempre decimos, no es verde aborto, es verde aborto. Vanessa, me parece importante, tú siempre has tenido esa capacidad de hilvanar luchas, ¿no? De hablar de ser pro derechos de animales y ser feminista, de ser una persona trabajando en contra de la colonia, a favor de los derechos de distintas poblaciones. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Qué significa para la coalición 8 de marzo de estar abrazando estas otras causas o estos otros emblemas que de por sí la gente de a pie no las asocia con las mujeres? De hecho, mañana va a haber gente, o el 8 de marzo va a haber gente que reparta flores, va a haber gente que diga felicidades, va a haber gente que pues hable solamente del único tema que a la gente se le vincula con mujeres, que es el tema de violencia doméstica. Claro. Y es bien valiente hablar de un movimiento que tiene que ver con literalmente el derecho a permanecer en esta tierra. Exacto. Pues sí, obviamente, y uno va a tener que... ¿verdad? El 8 de marzo lo que se hace constantemente es recalcar que esto es una lucha, que no es una celebración, que es una conmemoración, pero que estamos apostando a la vida. Y entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la lucha por la vida si no es precisamente el tener derecho a existir y tener una vida digna? Y en este sentido, las comunidades indígenas tenían la filosofía del buen vivir en América Latina, que era yo soy si tú eres. O sea, yo puedo existir si tú existes. O, por ejemplo, la filosofía Ubuntu africana, que decía yo soy si somos. Es apostar al colectivo. Así que literalmente hay que cambiar el paradigma. Y cuando cambiamos el paradigma, entonces dejamos de parcializar las luchas. Y claro, la parcialización de las luchas viene de la conquista y la colonización, ¿no? Por eso es que les digo que la justicia verde desde el sur global, porque hablar del derecho al voto y hablar del derecho a la educación es importantísimo, pero si no tienes casa, ¿verdad? No puedes ir a votar. Si no tienes, ¿verdad? Si vives en una zona contaminada, pues a lo mejor estudiar no es tu principal preocupación, porque tú lo que necesitas es no asfixiarte, ¿no? Lo que le pasaba a las mujeres de Peñuelas, o estaban en la calle porque se estaban enfermando sus familias con la montaña de cenizas que tenían al lado de su casa. Así que si no hilvanamos todas las luchas, si nos quedamos en una particular, pues nos quedamos atrás. Y eso es lo que decían las compañeras negras, ¿no? Y lo que siguen diciendo las compañeras negras cuando hablan de la interseccionalidad de las luchas. Aquí hay que erradicar todas las opresiones a la vez, y no nos podemos enfocar en una sola lucha. Hay que aplaudir los reclamos que vayamos consiguiendo, pero hasta que haya una sola opresión tenemos mucho trabajo y mucho camino por andar. Dina Mari. Sí, no, definitivamente concuerdo totalmente. A las personas le cuesta y recalco eso que habías mencionado, que cuando hablamos del 8M o hablamos de las mujeres pensamos en violencia doméstica, que sin duda alguna es algo que se tiene que atender, pero nunca pasar desapercibido estos otros temas que se interseccionan siempre con los derechos de las mujeres y las vulnerabilidades que pasamos. Y no solamente eso, es que ya no es justicia para las mujeres, no le estamos pidiendo, estamos mostrándole al mundo que es justicia de las mujeres. Si queremos otro mundo y tenemos un Estado opresor que es un macho violador, pues entonces yo no le puedo pedir justicia al macho violador. Yo lo que tengo que decirle al resto, ¿verdad?, al corillo, es decirle, esta es la justicia de las mujeres. ¿Queremos cambiar el mundo? Pues esta es la justicia de las mujeres. Y la justicia de las mujeres abarca la vida de todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino de todos los seres vivos. Y entonces, el 8 de marzo, la concentración en recursos naturales responde a ese llamado, entonces, pero por lo más tradicional, que es justicia verde, ¿verdad? Pensando en justicia climática. Me pregunto, Vanessa, esa agenda feminista, la coalición 8 de marzo es un grupo de otras organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo se ve la agenda feminista de cara a las elecciones? ¿Qué queremos? Pues, ¿cómo se ve la agenda feminista? Pues mira, lo que pasa es que la coalición 8 de marzo ni siquiera, yo no puedo garantizar que todo el mundo se vea como feminista, aunque yo pienso que sí, que cada vez estamos más cercanos a eso, pero al principio era como que somos mujeres, ¿verdad?, que luchamos por los derechos de las mujeres y feministas. De hecho, hay más compañeros y a mí me encanta, porque precisamente queremos hablar del feminismo y dejar de estar hablando, ¿verdad?, de género como tal. La agenda feminista del 8 de marzo, yo creo, y yo le animo a todos los partidos que busquen nuestros reclamos de este año, que cada vez van más definidos y son más incisivos. Desde el año pasado empezamos a hablar de justicia de las mujeres y estamos cada vez abarcando más
qué significa esa justicia. Así que una propuesta sería a todos los partidos políticos. Sabemos que hay algunos que obviamente van a tocar esos reclamos y les va a quemar las manos, pero pues no es para ellos entonces. Pero a la gente que realmente se preocupe por la vida y por la justicia de las mujeres, pues que le eche un vistazo a nuestra hojita de reclamos, que la hacemos bajo muchas discusiones. No todas venimos desde la misma perspectiva. Las animalistas nos incluimos. Esta vez yo he participado otros años, pero mi lucha ahora se está enfocando en la lucha animalista y obviamente pues he tirado, ¿verdad?, mis 2 centavitos en esos reclamos. Así que lo que les estamos animando es: lean nuestros reclamos y escúchennos, porque el país se viene abajo y necesitamos cambios radicales. ¿Podemos adelantar alguno de esos reclamos, Vanessa? Bueno, sí, uno de los reclamos, por ejemplo, cuando se habla de la educación, que la gente piensa que la perspectiva de género es la gran cosa, pues espérate, porque no solamente es perspectiva de género, obviamente tiene que ser perspectiva antirracista, queremos una educación abolicionista, tenemos que dejar de pensar en que todo se resuelve metiendo a la gente en las cárceles, tenemos que empezar a pensar en la justicia restaurativa y tiene que ser una perspectiva, o sea, una educación decolonial. ¿Y qué significa una educación decolonial? Que cuando estemos hablando de las ciencias sociales me dejes de hablar solamente de los teóricos europeos y que empecemos a hablar de otros teóricos y otros filósofos del sur global, que eso no pasa en las universidades y eso no pasa en la escuela. Cuando estamos hablando de la soberanía alimentaria, pues también parte de eso. Vamos a empezar desde aquí. ¿Qué se consume en Puerto Rico? ¿Qué se puede producir en Puerto Rico? ¿Y cómo podemos dejar de depender de los barcos que vienen únicamente de Estados Unidos a traernos la comida? Cuando estamos hablando por ejemplo, de la lucha animalista, pues también estamos hablando de cómo tenemos que cambiar la forma en que vemos a los animales, cómo tenemos que cambiar ese chip. Cuando hablamos, ¿verdad?, del derecho al aborto, pues mira, estamos hablando no solamente de mujeres y personas gestantes, pero también todo eso lo que implica tiene que ser un servicio cubierto por el gobierno. Si el gobierno existe, tiene que existir para mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos un gobierno que nos cobra más taxes que nunca y nos dan menos servicios que nunca. ¿Para qué existe el gobierno? ¿Para mantenerlos? ¿O para mantener a Luma, que ahora lo que hace es coger los chavos de FEMA para mejorar supuestamente la infraestructura? Así que venimos con mucha gaña y venimos con propuestas que lo que están fomentando es cambiar nuestro paradigma. Tenemos que cambiar la forma que hemos estado viviendo en este planeta. Vale, aquí yo creo que en este tiempo y en estos últimos meses se han podido celebrar unas victorias bien concretas. Hablábamos del zoológico cuando empezamos, pero pienso en poder detener estos proyectos en contra del derecho al aborto. Y me parece que algo bien importante cuando te escucho, y a mí se me eriza la piel, y no es nada más de cariño, es mucha admiración, pero también la claridad, ¿no?, del momento, de que el momento está literalmente para defender el derecho a quedarnos en Puerto Rico, a criar en Puerto Rico, a que si nos vamos porque queremos. Y Vanessa, pensar en cómo tú ves esas victorias y hacerte una pregunta: ¿con cuánta esperanza estás viendo el camino? Bueno, hay que tener esperanza porque si no, pues, ¿verdad?, no vamos a decir lo que podríamos hacer, pero definitivamente esas victorias que son grandes, son bien grandes. Vamos a pensar en la situación colonial, vamos a pensar en el golpe de Estado. Yo siempre lo llevo diciendo, ¿no? La deuda es la nueva forma de hacer golpes de Estado y como hemos tenido una educación colonizada que nos han dicho que las deudas se pagan, pues tenemos que romper ese chip. Que de hecho en el Junta de Mujeres Sindicalistas vamos a estar hablando de la deuda y cómo a partir de citas de nuestra compañera aquí, Ariadna Godró, ¿verdad?, del libro de las endeudadas, las propias, ¿verdad? Sí, es que como siempre estamos hablando de las endeudadas, pues cómo empezamos a romper, ¿no? Que hay deudas que no se pagan. Nos han dicho que las deudas se pagan. No, esa no se paga. Porque la deuda se ha convertido en la nueva forma, golpe de Estado. Así que si vamos cambiando las mentes, chacho, tenemos todo un futuro y todo un país por construir. Y la importancia es eso, aquí nos quedamos y aquí le vamos a hacer la vida imposible a quienes quieran sacarnos de acá. Vanessa, qué bueno tenerte con nosotras. Yo creo que entonces darle las gracias a Vanessa Contreras de la coalición 8 de marzo, no solamente por el sombrero en este espacio, sino por todos los demás sombreros que ocupan y yo creo que parte de lo que hacemos aquí es reconocer a cada persona que se sienta ahí por todo lo que es. Así que qué rico tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias, súper contenta de haber compartido con ustedes. Y bueno, gente, continuamos entonces para cerrar ya mismo, después de la próxima sección, acá Tus Derechos al Día. Agradecidas y seguimos. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico.
Hoy vamos a hablar sobre el discrimen en el empleo. La Ley 100 de Puerto Rico prohíbe el discrimen en el empleo por razón de raza, color, origen nacional, condición social, afiliación política o religiosa, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, por ser víctima de violencia doméstica o ser víctima de ciertos delitos, por ser militar o también estar casada con una persona que trabaja en el mismo espacio de empleo. Algunos de los ejemplos de prácticas prohibidas bajo la Ley 100 es que un patrono despida, suspenda, tome decisiones sobre los salarios, las compensaciones, los privilegios, condiciones, términos o clasificaciones de una persona empleada, deje de emplear a una persona, limite o clasifique los empleados de manera que prive de oportunidades de empleo a otro o publique anuncios que limite el acceso a un empleo de comunidades protegidas. Si un patrono incurre en esta conducta, podría ser responsable civilmente por daño o podría incluso cometer un delito menos grave. Por otra parte, está la Ley 69, que busca garantizar la misma igualdad de oportunidades tanto a mujeres como a hombres y prohíbe que se limite, clasifique, se recomiende o niegue un referido para trabajar a una persona por razón de su sexo. También prohíbe cualquier acto discriminatorio contra personas por razón de su sexo. Si usted está atravesando por una situación de discrimen en el empleo, puede presentar una querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento de Trabajo de Puerto Rico o ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo del Gobierno Federal. Para más información puede acceder a nuestra página web www.ayudalegalpr.org. Hasta aquí nuestra cápsula y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y retomamos acá el espacio en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, y ahora nos toca ir cerrando la jornada de hoy. Y para hacerlo, Gina, estos próximos meses en Ayuda Legal Puerto Rico decidimos ampliar la oferta de apoyo legal gratuito que damos, trayendo algo especial todos los viernes. Así mismo. Y empezamos en marzo. Eso es así, empezamos en marzo trayendo a personas abogadas a nuestro live chat y personas también que tienen conocimiento sobre temas particulares que vamos a estar atendiendo para proveer la orientación legal a las personas que tengan dudas sobre ese tema. Por ejemplo, este mes de marzo estamos ofreciendo, o las personas que estamos invitando están ofreciendo orientación legal en temas de derechos de empleo de las mujeres. El próximo mes de mayo va a ser en el tema de viejos y personas adultas mayores, y vamos a tener incluso personas psicólogas que van a poder proveer orientación legal a esas personas adultas mayores. En junio vamos a tener orientación para personas de la comunidad LGBTQI+. En agosto, enfocado, ¿verdad? Y atendiendo y de cara al inicio del año escolar, vamos a tener también orientación sobre temas de educación especial. Y entonces llegamos a septiembre, ¿verdad? Y esto es parte de este calendario que hemos estado trabajando, donde particularmente vamos a estar aumentando la colaboración con la comunidad sorda, que es una colaboración que comenzamos el año pasado a través de distintas iniciativas, desde el equipo tomar clases de señas básicas e intermedias, como una manera de sensibilizarnos con la comunidad sorda, pero también creando una biblioteca de contenido en temas, distintos temas del derecho para la comunidad sorda, y que está disponible a través del canal de YouTube y que sabemos que se utiliza en reuniones de la comunidad para aprender de temas que van desde pensiones, derechos del empleo, discrimen en la vivienda, y ha sido bien chévere. Esta herramienta de chat se logra entrar a ella a través de ayudalegalpr.org, y es muy parecida a la plataforma de WhatsApp que nosotras utilizamos cuando estamos hablando todo el día, así que a través de computadora, a través de celular, ayudalegalpr.org está viva. Y cuando digo viva, no es solamente que tenemos un chat todos los días, todo el día, de 9 a.m. a 5 p.m. con abogadas reales, como las que tengo al lado mío, sino que está viva en estas colaboraciones, en los viernes que van a ser de colaboraciones especiales, pero que además que siempre estamos recogiendo sugerencias o recomendaciones de qué contenidos educativos hace falta integrar. De hecho, acabamos de lanzar un contenido que se ha vuelto bien popular. Es un contenido sobre declaratorias de herederos, que es un tema tan importante para la gente que está en proceso o de asistencia para desastre, o procesos de divorcio, o procesos casi de lo que sea, ¿verdad? Las declaratorias de herederos. Sí. Y que permite que la gente gratuitamente prepare su declaratoria. Y eso se logró gracias al número de llamadas tan alto que recibíamos en Ayuda Legal Puerto Rico, diciéndonos, miren, creen un contenido, creen una herramienta para hacer declaratorias de herederos y que sea gratis. Así que a través de ayudalegalpr.org, esa agenda que Gina Mari estaba mencionando,
Pero también, además de la agenda que mencionaba Gina Mari, recogimos sugerencias, ¿no? Y nos las pueden enviar siempre a través de las redes sociales, a través de Facebook, llamando a nuestra oficina al 787-957-3105, o comunicándose con nosotras de tantas de nuestras redes maneras. Sociales, por ejemplo, puede a través de Facebook o Twitter o Instagram, pero puede encontrar como Ayuda Legal PR, o puede, hasta si se encuentra un día en nuestra página en el chat, puede mencionárselo al abogado que está en el chat. Me gustaría haber visto, Claro. o estoy buscando información de este tema y no encontré, y el abogado o la abogada que está atendiendo el chat puede hacer esa anotación. Y Ayuda Legal PR es así, y es uno de los primeros productos de Ayuda Legal Puerto Rico. De hecho, tengo que decir que el 15 cumplimos 8 años, Verónica, 8 años de este proyecto que ha sido pues como toda una aventura, y que yo siempre agradezco que se estén sumando. Verónica fue raptada, Gina Mari recibió... Soy reincidente, Gina Mari ¿verdad? reincidente empezó con nosotras como estudiante, y siempre la alegría de tenerte acá como abogada. Pero cumplimos años, y con eso en mente el próximo programa lo vamos a dedicar a gente que ha estado ahí desde el inicio, ¿no? La licenciada Judith Perkham, que es una abogada constitucionalista que estuvo ahí desde el inicio diciendo esto es una locura, pero quizás se da, y que también va a ser el honor de representar al compañero Charles Hay Maestre, que ya no está entre nosotros, pero va a estar aquí, y la licenciada Marilu Jiménez, directora de la clínica de la Universidad de Puerto Rico. Verónica, 8 años después. Suena un montón. Se sienten como un poquito más particular. Éramos niñas. Somos unas niñas. Somos unas niñas. No somos niñas, la verdad, pero tal vez un poco tal vez falta de experiencia precisamente es lo que te hace asumir tareas como pensar que es posible. Así que, y nada, agradecidas de la oportunidad. Por otro lado, vamos a estar teniendo otra jornada de 30 minutos por tus derechos, que va a ser el 28, El 28 de marzo. Es correcto. Vamos a tener otra jornada sobre 30 minutos por tus derechos. Y en esta jornada de 30 minutos por tus derechos vamos a hablar sobre un tema sobre el que constantemente nos preguntan a través del chat, y es esa intersección, esa relación entre las situaciones, ¿verdad?, de pensiones alimentarias y vivienda. Ese 30 minutos por tus derechos, básicamente la gente, y recogemos preguntas reales que la gente nos hace a través de nuestras herramientas, sea el hotline, sean brigadas o visitas comunitarias, sean personas que nosotras atendemos en los casos cuando hacemos representación legal, y cogemos las preguntas más frecuentes, las metemos todas en un Facebook Live, y en un formato de preguntas y respuestas vamos contestando. Estas jornadas han sido bastante exitosas. La última estuvo chévere, que era la de banderas rojas, pero llevamos un tiempo generando contenido solamente para ese tipo de estrategia. Y verdad, y queremos aprovechar, como había mencionado Ariana anteriormente, que aproveche también a compartir, no su situación personal, pero si usted quiere que atendamos algún tema particular en las próximas jornadas, o que, ¿verdad?, una pregunta particular que quiera que respondamos a través de esas jornadas de 30 minutos, nos las compartan a través de la transmisión de este programa, o a través de las otras transmisiones que tenemos en Facebook Live. Claro. Y creo que este tipo, ¿verdad? Y si le pedimos la información, porque este tipo de información también nos da espacio para atender a cosas que normalmente no atendemos, o que tal vez se escapan un poco de lo que es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Que es el asunto relacionado intrínsecamente a la vivienda, que por eso esos temas bien particulares que mencionaba Gina, que vamos a tener espacios separados solo para eso, por eso los 30 minutos sobre tus derechos, para tratar de atender el número de personas. Pero algo que sí hacemos todo el tiempo es hablar de recuperación justa, y quiero aprovechar que no se nos escape en estos últimos minutos un recordatorio. Este viernes 10 a las 10 de la mañana hay reunión de jornada para la recuperación justa. Hay una nueva enmienda al plan de acción de cómo se van a utilizar los fondos CDBG para mitigación, esos que no vienen necesariamente para reparar las casas, sino que viene para evitar, ¿verdad?, o va a estar en mejor posición cuando venga el próximo María, cuando venga el próximo huracán fuerte, cuando vengan otro tipo de desastre, estemos en mejor posición para separarlos. Pues ese plan va a estar enmendado, así que tenemos una oportunidad de presentar comentarios, ¿verdad?, de informarle al Departamento de la Vivienda qué pensamos de esos cambios, si esos ayudan a estar en mejor posición, si hacen más difícil la recuperación, qué pensamos sobre ese espacio. Y partiendo de nuestras experiencias, no hay que ser experto en nada para someter comentarios a un documento público. Lo que puede hacer es hablar de, no contar su caso, no, ¿verdad?, recuerda que esto es público, no es explicar pero explicar cómo de sus experiencias, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué usted está viendo, y los procesos de comentarios nos dan esa oportunidad.
De hecho, Vero, y estamos apenas a 3 meses para la nueva temporada de desastres y sabemos que suena que es muy largo el camino. En nuestra experiencia ya llevamos 6 años respondiendo a desastres como uno de los roles principales que tiene la organización. Sabemos que este es el tiempo crucial para que la gente empiece a preparar sus carteras de documentos, cuáles son los materiales, qué vamos a hacer con el seguro de inundaciones y posibles reclamaciones a FEMA. Así que ya mismo empezamos entonces a nuestra programación regular, digo yo, de temporada de desastres, que lamentablemente, pues sí, lleva la carga de estos programas que no acaban de abrir. Dicho eso, ya nos toca despedirnos, agradecida de la gente que nos escucha a través de WIAC 740 AM a las 2 p.m. todos los jueves, o de la gente que nos ve a través del canal de YouTube. Siempre agradecida de compartir este espacio. Gina, gracias por estar aquí. Verónica, gracias por estar aquí. Y seguimos en Tus Derechos al Día.